¿Qué tal, licenciado José Reyes Pelicó? En esta oportunidad me presento, Marina Magdalena Baten Batres, de sección C de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Voy a presentar los derechos reales de mero goce, también usufructo, uso, habitación y servidumbre, que serían los principales temas que voy a presentar en esta pequeña videoconferencia. Sobre el tema de usufructo, que está ampliamente especificado en el Código Civil de Guatemala, nuestra ley interna, también tenemos los convenios internacionales, que serían los convenios relacionados en el Código de Derecho Internacional Privado de La Habana de 1928, ratificado por Guatemala y por otros países americanos. Contempla la regulación del usufructo en territorio extranjero, aplicando la ley personal del propietario y del usufructuario según corresponda. Garantiza la eficacia extraterritorial de los derechos adquiridos bajo estas normas, salvo conflicto con el orden público internacional. El otro convenio sería del usufructo de tierras eh, ejidales o porceladas. En México, de la jurisprudencia del 2 del 2009. La validez de estos convenios depende de que conste en un proyecto productivo donde se establezca la descripción del bien. Protege la equidad del régimen jurídico agrario y evita abusos hacia los usufructuarios indefensos. También la normativa internacional general sobre derechos reales de goce. Incluye derechos del usufructo, uso, habitación y servidumbre. Establece limitaciones sobre su constitución, duración y perpetuidad. En nuestra Constitución Política de la República de Guatemala no establece exactamente algún artículo sobre el usufructo, pero sí nos declara aquí nos establece en el artículo 39 de la Constitución propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear condiciones que faciliten al propietario de uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional de beneficio de todos los guatemaltecos. Es el único artículo que nos habla sobre el derecho a la propiedad. Y de ahí estamos en lo que sería ampliamente en el Código Civil, todo sobre el tema del usufructo. El uso y goce de los bienes, la persona puede utilizar, disfrutar y beneficiarse de su propiedad. Facultad de disposición. Se permite vender, transferir, ceder o gravar los bienes conforme a la normativa vigente. Protección estatal. El Estado debe crear condiciones que faciliten el ejercicio de esta propiedad, promoviendo el progreso individual y desarrollo nacional. Ahora en el Código Civil, nuestra ley interna de Guatemala, que nos habla ampliamente sobre el usufructo, que sería completamente sobre los bienes muebles e inmuebles. Cualquier bien mueble e inmueble que posean las personas y al cual le puede dar uso, goce y disfrute de la cosa. Entonces, aquí están algunos de los artículos, ya que en el Código Civil es muy amplio el tema. En el artículo 703 pertenece el usufructuario, los usufructos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. Sería por medio de
el Código Civil de Guatemala. También el artículo 704. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Un ejemplo sería una donación por 2 años. Por donación de mortis causa. También el artículo 705 nos establece el usufructo se puede constituir por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad. El vitalicio sería hasta que la persona fallezca, y también bajo las condiciones que establezca esta misma ley, y puramente sería básico, solo la donación sin tantas condiciones. Aquí es donde nos establece en el 705 y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles, sobre cualquier objeto que posea la persona. Asimismo puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o de varias personas individuales, simultánea o sucesivamente. En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho anterior usufructuario. El usufructuario no puede exceder de 30 años. Este usufructo no debe pasarse más de 30 años, es el límite de tiempo. El artículo 705 nos establece cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de las personas jurídicas no podrá exceder de 30 años. De nuevo nos indica la cantidad de años máxima, aunque no lo estime, no lo diga en el documento para ceder el usufructo, pero si hay en la ley nos establece que son 30 años. En el artículo 707, si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho a crecer si el constituyente no lo ha establecido clara y expresamente. Este sería uno de los derechos de los acreedores del usufructo. En el artículo 708, los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo y oponerse a toda cesión, renuncia de este que se haga en fraude de aquellos derechos del usufructuario. En este artículo nos establece el derecho del usufructuario. También el artículo 709, que nos establece derecho del usufructuario. Los frutos naturales pendientes a tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a las que tales usufructos estén afectos con anterioridad. Los pendientes a tiempo se extinguen. El usufructo pertenece al propietario, al que está actualmente a cargo del bien o del bien mueble e inmueble que esté poseyendo. Ya son de él los frutos que produzca el bien. Un ejemplo, unas tierras, tenga unas vacas, tenga árboles, o ya sea una propiedad, una casa ya establecida del cual se recibe renta de uno o de varios inquilinos. También tenemos otras leyes especiales aplicables siempre al tema del usufructo, que sería en el marco legal, el Código Civil del Decreto 106, que sería la ley que estamos estudiando en este momento. Y aparte
Otra ley especial sería la ley de adjudicación, venta o usufructo de bienes inmuebles del Estado, decreto 26/2007. Aplica a inmuebles estatales y municipales. El otro código del notariado, establece formalidades para la constitución de derechos reales. Otra ley especial, norma administrativa del UDEBIPO y municipalidades para adjudicación y registro. También estos serían 3 leyes especiales que también nos habla sobre el usufructo. Los giros jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad también nos avalan con la protección de los derechos fundamentales. Las tendencias jurisprudenciales muestran que el usufructuario goza de garantías constitucionales como igualdad y debido proceso para la reclamación y conservación del bien, conflicto con derechos a terceros. La Corte también ha interpretado que los límites del usufructo constituyen la prohibición de alterar la sustancia del bien y asegurar que el propietario no vea disminuido su patrimonio. Control de constitucionalidad. Los casos de disputa sobre usufructo se revisan bajo estándares de control de convencionalidad, asegurando que los intérpretes nacionales respeten tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia también nos avala con la extensión del usufructo, resoluciones sobre la muerte del usufructuario, cumplimiento del plazo estipulado y consolidación de propiedad. Obligaciones del usufructuario: mantener el bien en buen estado, adecuado para pagar impuestos. También está la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también no legisla directamente sobre el Código Civil guatemalteco, sus estándares de protección de propiedad, comunidades indígenas, garantía de acceso a tierras y respeto a contratos tradicionales del usufructo, limitaciones del Estado, conflictos donde interviene la administración pública o expropiaciones. Ahora sobre el tema uso y habitación. Tenemos los convenios internacionales, serían solamente 2. Sería el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT ratificados por Guatemala y la de convenios de cooperación internacional. No hablan directamente sobre el tema de uso y habitación, pero también no excluye el uso de los bienes y de la vivienda en contextos colectivos. Sería el trabajo forzoso de 1930, la libertad sindical, negociación colectiva de 1948, decreto de sindicación y negociación colectiva de 1949, la igualdad de remuneración, edad mínima de trabajo, peores formas de trabajo, y en los convenios de cooperación, la Unión Europea de Guatemala, apoyo del presupuesto a programas de agricultura y familiares de seguridad y justicia, convenios del marco de cooperación con instituciones nacionales para fortalecer lo legislativo y administrativo. De nuevo, en la Constitución únicamente tenemos regulado el artículo 39 que nos establece sobre el derecho a la propiedad, no específicamente sobre el uso y habitación, que nos dice: el derecho a la propiedad se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que facilitan al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual
y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. Sobre el uso y habitación, tenemos ampliamente en el Código Civil, ley interna de Guatemala, que nos establece en el artículo 745 sobre el uso. El uso da derecho a servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. El contenido de habitación. En el artículo 746, la habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. El artículo 748 nos establece los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. El artículo 749, para gozar de los derechos de uso y habitación, debe prestarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción del estado de los inmuebles, con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. En el artículo 750, los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. El artículo 751, si quien tiene el uso de un fondo tomare todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estará obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparación ordinaria, a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá en proporción a lo que goce. No sería a todo el bien mueble, el mueble que esté ocupando, que esté usando. Únicamente sería para lo que está usando la persona. En el uso y habitación, las leyes especiales aplicables, aparte del Código Civil de Guatemala, también sería la ley de vivienda. En el Código Civil, los derechos de uso y habitación se encuentran específicamente regulados en el título 2 de bienes de la propiedad y demás derechos reales, título 3 del capítulo 3, artículos 745 y 751. En la ley de vivienda del decreto 9/2012, aunque esta ley no regula principalmente el acceso a vivienda digna, también establece principios relevantes de materia de tenencia y de uso de inmuebles. El artículo 1 establece 1 y 2, garantiza toda persona el derecho de vivienda digna, adecuada y saludable. El artículo 6 refuerza la seguridad jurídica sobre la tenencia y vivienda. El artículo 7 define conceptos relacionados con desarrollo urbano, urbano-rural, equipamiento social y autoconstrucción, los cuales constituyen el contexto para los derechos reales como uso y habitación. En los giros jurisprudenciales del tema de uso y habitación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido precedentes que vinculan el derecho a la vivienda con derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la integridad para protección judicial y vida digna. La Corte ha enfatizado el principio de proporcionalidad y la obligación de los estados que provee alternativas habitacionales antes del desalojo. En la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha desarrollado jurisprudencia sobre uso y habitación vinculada al derecho constitucional a la propiedad, la vivienda digna y la protección de familias vulnerables.
La Corte Suprema de Justicia, a través del sistema de gestión de jurisprudencia y semanario judicial, emite criterios sobre la relación contractual privada, arrendamiento y posesión de inmuebles. Los pronunciamientos suelen centrarse en contratos y arrendamientos, determinación del tiempo, protección frente a desalojos arbitrarios, procedimientos civiles para el reconocimiento de condiciones de ocupación de la propiedad, casos relacionados con la evasión de bienes raíces y protección de derechos de los ocupantes. Sobre el tema de servidumbre en los convenios internacionales, son varios, como podemos ver en esta diapositiva. Convención de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José de 1969. Reconoce la propiedad privada y los derechos de acceso y uso de los bienes. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Protege el acceso a recursos esenciales. Entre ellos sería la vivienda y el poseer bienes. Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sería la OIT. Convenio 29, trabajo forzoso. Convenio 87, libertad sindical. Convenio 98, derecho de sindicación y negociación colectiva. Convenio 138, edad mínima de empleo de 1973. En otros instrumentos internacionales sería la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos de las Personas con Incapacidad, Convenio de Viena para la protección de carga de ozono de 1985, Convenio de la ONU sobre desertificación y sequía. En la Constitución Política de la República de Guatemala, la servidumbre no está establecida específicamente en un artículo, pero tenemos en la Constitución el artículo 2, deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De nuevo, el artículo 39, derecho a la propiedad. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos. En el Código Civil, la servidumbre está ampliamente explicado y fundamentado. En esta oportunidad solo voy a explicar los artículos más importantes, que sería el artículo 752, servidumbre. Es el gravamen impuesto sobre un predio para el uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. En el artículo 752, servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para el uso de otro predio. De distinto dueño o para utilidad pública o comunal. De la servidumbre de acuerdo en casos que se puede imponerse en el artículo 760. Se puede imponer la servidumbre
puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto con la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también de estas formas, que serían 5, estableciendo o aumento de riesgo, establecimiento de baños y fábricas, desecación de lagunas y terrenos pantanosos, evasión o salidas de agua procedentes de alumbramientos artificiales y salidas de aguas de correntadas y drenajes. Estas serían las 5 formas que nos establece el artículo 760. La servidumbre de estribo en el 778. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzosa de estribo cuando el que intenta construir una presa o no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya que apoyarlas. También el artículo 786, derecho del predio enclavado. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos que no tenga salida a la vía pública o no pueda procurársela sin excesivo gasto o dificultad, tiene derecho a exigir paso por los predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio, en caso de no tener salida. Este sería el artículo el que establece la forma en la que puede buscar otro camino, otra vía alterna. El propietario de la finca rústica tenga o no salida de la vía pública podrá exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En cambio, casos y mientras resuelvan la definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previa garantía de indemnización y de daño y perjuicios. Estos serían los artículos más relevantes en este tema de servidumbre. En el tema de servidumbre también serían las leyes especiales aplicables, únicamente sería la Ley General de Electricidad y Servidumbre de Utilidad Pública. Esa sería la única otra ley especial que aplica en este tema. Sería el desarrollo de servidumbre para la transmisión eléctrica y otras infraestructuras del interés nacional. Establece que estas servidumbres son legales y de utilidad pública, imponiéndose incluso contra la voluntad del propietario del predio sirviente. En la constitución, en la indemnización y el registro y publicación del mismo predio. Procedimientos de negociación, conciliación y evaluación son regulados por la Constitución de Electricidad y Energía Eléctrica, INED, con excepción de licencias municipales de construcción y pagos de carácter de utilidad de urgencia nacional. En el tema de servidumbre también tenemos los giros jurisprudenciales de la Corte Internacional de Derechos Humanos, derecho a la propiedad y restricciones razonables. Esta ley reconoce la propiedad privada dentro del marco del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como un derecho protegido, sujeto a limitaciones legales conforme al interés público. Cualquier servidumbre forzosa de paso debe garantizar compensación adecuada y procedimientos de acceso a la justicia con debido proceso. El artículo que lo establece el artículo 8 y 25 de esta ley. Protección de minorías a pueblos indígenas. En caso de paso de tierras indígenas, la Corte enfatiza la necesidad de consulta previa y respeto a los usos tradicionales de las tierras. Medidas de reparación y controles de constitucionalidad. Para conflictos de
expropiación aplicando servidumbre. Enfatiza la obligación del Estado de establecer mecanismos judiciales eficaces y protección contra desalojos arbitrarios. La Corte de Constitucionalidad. La jurisprudencia nacional tiende a consolidar criterios sobre el equilibrio entre derechos de propiedad y acceso de servidumbre, reconocimiento de la servidumbre legal y voluntaria, derecho de tránsito y el debido proceso. También toda persona, imposición o servidumbre requiere notificación válida, auténtica y garantías de impugnación. En la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, los tribunales ordinarios y de las que se aplican para casos concretos sería principalmente la determinación de alcances. En la Corte Suprema de Justicia, apreciando la servidumbre y paso incluye uso limitado, criterio de proporcionalidad y jurisprudencia sobre indemnización, que serían los temas que se usan en los giros jurisprudenciales sobre servidumbre. Muchas gracias por la atención. Así fueron explicados los temas del usufructo, uso, habitación y servidumbre del Código Civil de Guatemala.